Ok, muy buenas de nuevo muchachos, aquí estamos. Vamos a ir admitiendo todos los que van ingresando. Ok. Bueno, ya casi, ya casi. Ok, ya casi lo logramos. Bueno, entonces vean, yo no sé cómo les fue con digamos, con lo que tenían que hacer. ¿Lograron ver el material que yo les indiqué de índices? Es este documento, ya se los voy a compartir, espérense un momento. Admitir todo. Ajá. Vamos a compartir la pantalla, es este documento. Un momento. ¿Lo ven? Es este documento. Entonces, de forma rápida, a ver si me hace el favor. Ok. Laura Castillo, ¿me puede hacer el favor de leer hasta el primer párrafo? Desde Durante hasta Patronos. Sí, señorita. Ok. Durante muchos años, los números índice de precios y cantidades han llegado a ser una herramienta de gran utilidad en la interpretación de las condiciones económicas. Cambios en los niveles de precio son objeto de constante preocupación por parte de los asalariados y los patronos. Ok. Bueno, entonces ahora creo que ahí no hay mayor cosa, ¿verdad? Que contestar. Ahora vamos a seguir. Si me puede hacer el favor, Sol Salas. Sí, profe. Ajá, lea el párrafo siguiente. Los primeros números índice calculados fueron de precios al por mayor porque durante mucho tiempo se creyó que los artículos expendidos al por menor no estaban suficientemente estandarizados. La historia de los primeros números índices se remonta a 1738, donde un francés de nombre Dutot comparó los precios existentes entre los reinados de Luis XIV y Luis XII. Ok. Entonces es importante que vemos que esto no es un cuento nuevo, es un cuento viejo. Sí es importante tener presente ese asunto de la estandarización, porque no antes, bueno, ustedes yo creo que nunca lo vivieron, que lo que es ir a donde la costurera, a que la costurera le haga un vestido a uno. O sea, yo imagino que toda la ropa que ustedes han comprado en toda su vida, siempre la han comprado en una tienda para poder usarla. Pero les voy a contar algo que es como más reciente, digamos, de mi vida personal. Cuando yo era adolescente, entró la moda de que también las mujeres usáramos mezclilla, ¿verdad? Entonces, yo le pedí a mi papá que me comprara un pantalón de mezclilla y una jacket de mezclilla, porque yo quería ser una chica revolucionaria. Tendría tal vez unos 15 años, y entonces mi papá me lo compró, y resulta que el pantalón que me compró mi papá, resulta que eh, era un pantalón para hombres, o sea, lo unisex no existía, en el sentido de que no había tallas diferenciadas. Yo en esa época no tenía, digamos, sí tenía cintura, y resulta que entonces, si yo llegaba y me agachaba, en esa época no era muy buen visto que uno anduviera mostrando su ropa interior. Entonces, resulta que yo lo que terminé haciendo fue haciéndole sisas para que el pantalón se me amoldara. Actualmente usted puede ir a una tienda y consigue un pantalón que se ajuste bien a su cintura, que se ajuste bien a su largo, etcétera. O sea, porque ya la producción se ha ido estandarizando cada vez más. Pero eso es una de las cosas que uno tiene que considerar, que los artículos deben de ser equivalentes o comparables, ¿ok? Para poder comparar los precios, porque esa es una regla de oro en estadística, que usted compara cosas que tengan las mismas características. Bueno, entonces, aquí viene un ejemplo que es como la ilustración de los índices agregados simples. La fórmula de agregados simples, voy a dejar de compartir esto para compartir las tablas, que están aquí para que los vean. Aquí.
Ve, está el agregado simple de precios. ¿Y qué es lo que dice esta fórmula? Nosotros le decimos IAS, de índice agregado simple. ¿Lo ven hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno suma todos los precios de los artículos en el momento de interés y lo divide entre la suma de los precios de los artículos en el momento base. Entonces, es importante, ya voy un momento, las cantidades sean equivalentes y comparables. O sea, si usted pesó el arroz en kilos, entonces en kilos. Si lo pesó en libras, siempre en el tiempo debe usar la misma unidad de observación. Dígame usted ahora, la persona que iba a preguntar. Es que no está compartiendo pantalla. No le estoy compartiendo, perdón, es que se me fue, perdón, ya voy. Estaba vimos las tablas, esa sí la vieron, la fórmula que voy a usar. Chicos, No. ok, No. va de nuevo. Esta es la fórmula, ¿la ven? ¿Estamos viendo las tablas? Ahora sí, profe. Ok, Y ahora sí. ok, bueno, a donde dice agregado simple de precios. Esta es la fórmula que vamos a usar para el primer ejercicio, ¿ok? Voy a dejar de compartir y me voy a devolver al enunciado de que estábamos viendo en Word. ¿Ahora lo ven? No, profe, no se ve. Okay, No, profe, aún va no. de nuevo, va de nuevo. Entonces, va de nuevo, es parte de lo que tenemos que aprender. Tranquilos, aquí, ahora sí. ¿Sí o no? Sí, Sí. profe, Sí, ya, profe. sí. Ok, bueno. Entonces vean, ¿qué hice yo? Digamos, el arroz, digámoslo, vean que los precios están desactualizados, porque usted ya no consigue ningún kilo de arroz por 200 pesos. Pero lo que importa es de que yo hice, en teoría, la sal, yo no, ustedes saben que la sal se vende por medios kilos. Y la manteca, yo puse manteca, a pesar de que eso ya casi no se usa. Ahora lo que se usa es aceite. Pero para que todo sea pesado, porque el aceite se mide por contenido, o sea, por volumen. Entonces, para que todo tenga la misma unidad de medida, todo está establecido así. Entonces, vea, en el momento que yo llame base, la suma de estos tres valores da 520 y yo lo que necesito es que verifiquen eso, que las sumas dan lo que dicen ahí. Eso, anótenlo si quieren, verificar que las sumas dan igual, porque no lo vamos a poder hacer todos. Solo el primer caso les voy a pedir que sumen 200 más 70, 270 más 250 me da 520. ¿Ok? Entonces, vamos a notar una cosa. La composición relativa para este año, base, es un 38,5% pesa el arroz, un 13,5% pesa la sal y un 48,1% pesa la manteca. ¿Ok? Ahora, resulta que si usted se va al último año, calculen eso, no solo hagan la suma, también analicen la composición relativa. Entonces se va a dar cuenta que hay un cambio en la composición relativa. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo es el índice? Es coger el base que va en el denominador y los otros ponerlos en el numerador. Obviamente, en el momento base el índice me va a dar 100. ¿Por qué? Porque sería 520 entre 520 por 100 me da 100. ¿Ok? Este otro de acá sería coger 600 entre 520 y ¿cuánto me daría? 120. 120 cerrados. Sí. Ok, ¿estás seguro? 600 entre 520 le da 120. Creo que usted no está usando decimales. Profe, a mí me da 1.15. Ajá, sí. Acérquese a No me eso. digo porque- Acuérdese que tiene que ponerle decimales a su calculadora, ¿ok? Y hay que multiplicarlo por 100. Y ahora van a ser 695 entre 520. ¿Lo logramos? ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno. Vea que desde el punto de vista sencillo, uno llegaría y podría decir, bueno, que este índice tiene la ventaja de que es fácil de entender de forma intuitiva, que es fácil de calcular. Sin embargo, cuando hablamos de las desventajas, tenemos que no considera el consumo de cada artículo, por lo que no refleja su importancia dentro del presupuesto familiar, que los precios más altos tienden a dominar el índice. Nótese que el arroz en el año base
es un 38,5 y la manteca un 48,1. Mientras que, digamos, desde el punto de vista de cambio en los precios, que es lo que uno quiere medir, probablemente tal vez sea la sal la que está variando más. Y por último, que la unidad de medida del artículo que se escoja para el cálculo afecte el índice. Porque usted podría decir, no, dado que el arroz se consume, entonces yo voy a usar bolsas de 5 kilos. Uso los precios de las bolsas de 5 kilos de arroz. Entonces, obviamente, 5 kilos de arroz, no solamente porque el arroz es un poco más caro, digamos que la sal, va a ser muchísimo mayor por la unidad de medida usada. Entonces, ese es un problema que tiene el agregado simple. Entonces, voy a dejar de compartir para mostrarles la fórmula que vamos a usar para el segundo cálculo, que es la que se llama el promedio simple de relativos. Entonces, dejo de compartir esto y ahora voy a ir a compartir las fórmulas de las tablas. ¿Esta la están viendo? Sí. Ok, bueno. Entonces vamos a usar esta otra fórmula. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Yo no sé si ustedes se acuerdan que a nosotros nos enseñaron que si yo cogía hectáreas y lo dividía entre hectáreas, ¿qué le pasaba a las hectáreas? ¿Qué le pasaba a las hectáreas? A mí la niña decía que se cancelaba, ¿ok? Entonces, vean aquí, si yo tengo el precio del kilo de 5 kilos de arroz y lo divido entre el precio de 5 kilos de arroz en otro momento del tiempo, los 5 kilos de arroz se van a cancelar, ¿ok? Entonces, esta fórmula hay que saber interpretarla, ¿ok? Porque hay algunos que meten todas las cosas en la calculadora y a veces no entienden qué es lo que está haciendo. Entonces, la fórmula que está aquí dice, haga un cociente de cada precio, del precio de cada artículo entre el precio de ese artículo en el momento cero. Una vez que usted tiene todos esos índices calculados, los va a sumar y después los va a dividir entre el número de artículos que tenía y al final multiplique por 100, ¿ok? Eso es lo que dice esta fórmula. Entonces voy a dejar de compartir esto, a ver si lo logro, y voy a devolverme para compartirle lo que estamos viendo. Ok. Entonces, ¿están viendo esto ya? De promedio de simples relativos en Word. Sí. Sí, Okay, profe. bueno. Entonces, resulta que en este caso, usted tiene que haber cogido el precio del arroz, que era 200 en el año base, y dividirlo entre 200 del año base. Aquí ya me sale una torta, me voy a devolver. Ok, ahora, usted, aquí hay un error, ¿por qué? Porque resulta que el precio de la sal es 70. Entonces aquí hay un error, yo ya sé que aquí hay un error. Entonces si usted no lo tiene corregido, lo corrige. Y entonces es dividir 70 sobre 70, ¿ok? Vamos a poner aquí 70 dividido entre 70, no 75. Y el último Profe, ¿podría explicar eso de nuevo, por favor? Ok, nos vamos a ir aquí, ¿ok? Entonces usted coge 200 y lo divide entre 200. 70 y lo divide entre 70 y 250 lo divide sobre 250. Eso solo se hace en el año base. ¿Por qué? Porque el año base, el indicador le tiene que dar 100. Entonces, cuando usted tiene esos cocientes, a la suma le da 3. Porque esto da 1, esto da 1, esto da 1. Es 1 sobre 3. 3 entre 3 da 1, que se multiplica por 100, y eso es lo que aparece aquí como el valor del índice. Momento. Vamos a ver, es que esto ya me pasé, me emocioné. A ver, ¿dónde estoy? Aquí, ¿ve? Da 300 porque yo multipliqué por 100 de una vez. Pero en términos, acuérdense que la multiplicación no va a afectar mucho, no la puede hacer una sola vez o cada valor lo multiplica por 100, da lo mismo. Y entonces el valor da 100. Vamos a hacerlo para el siguiente. Entonces, lo que tienen que hacer es coger el precio del año 1 y dividirlo entre el precio del base. Pongan cuidado qué es lo que estoy haciendo y lo replican. Ok, primero va a coger 250 y lo divide sobre 200. Va a coger 75 y lo divide sobre 70. Y por último, 275 y lo divide sobre 50. 250. Eso en teoría les debería de dar
estos valores que están acá, cuando ya los multiplicó 1 por 100 y lo sumó, al final le debería dar como una suma como esto, que es 342,1, que al dividirlo entre el número de datos, que son 3, le va a dar 114. Entonces, háganlo por favor. ¿Qué tal les va? Ahí van. Sí, profe, todo bien. Ok. Y entonces, para verificar que entendieron bien, van a ser ustedes, como parte de lo que tienen que hacer, verificar el cálculo del año 2. ¿Ok? Tienen que verificar el cálculo del año 2. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los ponderados. ¿Por qué? Cuando usted llega y analiza las ventajas y las desventajas, eso está mencionado en el documento de doña Irma, del índice relativo simple, usted sigue notando que el efecto que tiene la unidad usada ya no afecta el índice, porque como las unidades se cancelan, ya no se sigue afectando el índice. Pero esta forma de calcular sigue teniendo el problema que no contabiliza la importancia dentro del presupuesto familiar de la canasta que uno está consumiendo o que las familias consumen. Entonces, eso dio origen a lo que se denominan índices ponderados. Voy a dejar de compartir esto porque necesito que se ubiquen dónde están las fórmulas de índices ponderados. Entonces, voy a compartir de nuevo y voy a ir a las tablas. Esas fórmulas de índices ponderados están en la página siguiente, aquí, estas de acá. Se llaman, ¿lo están viendo? Índices ponderados. Sí. Índice ponderado de precios, índice ponderado de cantidades. La cátedra por política solo evalúa estos, los de precios. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre las fórmulas de precios y las fórmulas de cantidades? Que en precios usamos como ponderador las cantidades y en cantidades usamos como ponderador los precios. Esa es la fórmula, la diferencia básica. Ahora, hay dos fórmulas, una que se llama Las Peires, yo estoy leyendo lo que dice ahí, y otra, este es un nombre francés, que se llama Pache. Pache, no Pache, no, Pache. Ok, entonces, ya voy a dejar de compartir esto porque ya vamos a hacer la aplicación, ¿ok? Y ahora comparto de nuevo, a ver si me funcionó. ¿Le están viendo el Word otra vez? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Entonces, vamos a hablar de los índices ponderados. Dado que cada artículo tiene su influencia dentro del presupuesto, se acepta que el precio de este artículo se debe ponderar por la respectiva cantidad consumida. Los índices de precios ponderados, aunque suene muy raro, ponderan el precio de cada artículo por la cantidad consumida del mismo. Bueno, yo no sé ustedes, porque, bueno, cuántos son los miembros de su hogar y ese tipo de cosas, pero cuando yo tenía a mis hijos conviviendo conmigo, la cantidad que se consumía de arroz en esta casa, yo tenía una olla para hacer 10 tazas de arroz por día y todos los días se gastaban las 10 tazas de arroz, porque a mis hijos padecían de hambre. Ahora que yo vivo sola, yo tengo una olla para 3 tazas de arroz y las 3 tazas de arroz a mí me duran casi 4 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de gente y de la cantidad de calorías que necesite consumir. Pero en general, digamos, con nuestro famoso nombre de arroz y frijoles siempre, ¿verdad? Que la gente de AFS dice que es una característica de los ticos en relación con que comemos mucho pinto. Resulta que eso en la canasta de Costa Rica es muy importante. Hay cosas que no son tan importantes, como por ejemplo, hay gente que para estatus come camarones, come langosta, y eso es muy importante, y tienen dinero para hacerlo. La mayoría de las familias lo que consumen es un huevito
tal vez de vez en cuando carne molida o un bistec, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos índices? Por eso, parte de la tarea es ver un video que habla de las canastas de bienes, las cuales utilizan la encuesta de ingresos y gastos, ¿ok? Entonces, importante, para ponderar, estos índices tienen un criterio diferenciado, los que vamos a ver, en relación con la canasta que se usa. Esa canasta se determina analizando patrones de consumo, ¿ok? Y entonces dice, existen básicamente dos enfoques para calcular estos índices dependiendo del periodo que se refiere a la canasta de artículos que se use o utilice. Entonces, fíjense y verá que en el índice de las PEIDES, que es el primero que está mencionado acá, la cantidad, los precios del momento del año de interés se multiplican por las cantidades del año cero. Y se divide entre la suma de las cantidades del año cero multiplicado por los precios del año cero. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la fórmula de Patch? Que la canasta que se usa es la canasta revisada, actualizada. Eso quiere decir que el ponderador del numerador y del denominador es la canasta actual. Entonces, eso nos hace ir a ver las ventajas y las desventajas de estas fórmulas. Una pregunta hacia al azar. ¿Por qué si este Q0 está en el numerador y está en el denominador, no se pueden cancelar? ¿Alguno sabe? ¿Por qué no se cancelan? Profe, es que yo creo que si lo cancelo y la multiplicación no va a existir. Bueno, eso es parte del asunto. Es que resulta que aquí hay una suma. Es ¿Ok? una suma. Ajá, aquí hay una suma. Entonces, este cero no es una constante, es algo que va a variar en función de los artículos que se están considerando. Entonces, no lo cancelen porque si no, no están entendiendo qué están haciendo. Gracias por participar. Bueno, entonces, una vez que tenemos eso, aquí están las ventajas y las desventajas. Importantísimo. Las PEIDES mantiene la canasta fija con las características base en todos los años. Erróneamente, el libro de Miguel dice que esto se desactualiza. Evidentemente no aclara que es que con el paso del tiempo se desactualiza. No es que desde que usted calcula la canasta ya está desactualizada, no. En los primeros años, la canasta refleja probablemente muy cercano el patrón vigente, pero conforme pasa el tiempo, se desactualiza. Entonces dice que esto es la principal desventaja porque existe el cambio en los patrones de consumo, los cuales se hacen más evidentes conforme pasa el tiempo. ¿Ok? La otra de las situaciones es de que, y la primera es una desventaja, la otra sería una ventaja. ¿Por qué? Porque es más barato, porque usted solo va a salir a la calle a preguntar por los precios que están en la canasta. Y entonces son los únicos que usted tiene que actualizar. En cambio, si cada vez que usted actualiza la canasta debe actualizar los precios, tiene que hacer recolecciones de dos informaciones, ¿ok? Y la tercera ventaja es de que permite hacer comparaciones entre el año base y los otros años, porque tiene la misma base para comparar. Entonces el denominador es el mismo en todos los años. Eso se llama cambio de base. Ahora, ¿qué pasa con Patch? La fórmula de Patch requiere que cada que se use el sistema de ponderaciones, este se actualice. Por una cuestión de, yo no sé, yo diría la palabra actualice aquí con C, no con Z. Pero bueno, cada vez que se calcule el índice, para que refleje el patrón de consumo vigente, lo cual constituye su principal ventaja desde el punto de vista conceptual. Pero esa misma ventaja llama a la desventaja. ¿Cuál es? Que requiere un registro continuo de las cantidades y los precios de cada uno de los artículos incluidos, tanto para el año de estudio como para el año base. Lo anterior es muy complejo para una familia o para un grupo familiar e indudablemente más para una población. Por eso este índice es muy costoso y administrativamente más complejo de manejar. Importante, entonces, ¿cuál es el que se usa en Costa Rica?
¿El barato o el caro? ¿Cuál es el barato? Profe, creo ¿Sí? que en el video de doña Irma, creo que se usaba una modificación del barato, si no me equivoco. Sí, sí, se usa una modificación del barato, pero se usa una modificación del barato. Sí. ¿Y cuál es el barato? Eso todavía no me lo han dicho. Las No sería Peires las es el Peires. barato. Peires. Las Peires, muy bien, ok, estamos bien ubicados en Costa Rica, muy bien. Entonces, aquí viene un ejercicio numérico, ¿verdad? Que necesitaría que hiciéramos para verificar, ¿sí? ¿Cómo es que funciona esto? Tal vez me gustaría más tal vez que usáramos el ejercicio que tiene doña Irma para explicar este material, porque me da la impresión, me permiten un momento, me da la impresión de que si nosotros usamos el mío, yo les voy a pedir que me pasen el mío tratando de reproducir la presentación de doña Irma, ¿ok? Pero si usamos el mío, todo, no está planteado para hacerlo a pie, ya solo con base en resultados. Entonces mejor vamos a usar el ejercicio de doña Irma. Entonces déjenme un momento, voy a dejar de compartir para compartir lo de doña Irma que está aquí y que se llama 10 de abril. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Vean, los datos de doña Irma se muestran aquí. ¿Ok? ¿Los ven? Vean que aquí está el precio del año 0, la cantidad del año 0. El precio del año 1, la cantidad del año 1. El precio del año 2, la cantidad del año 2. ¿Ok? Entonces, el primero que ella va a calcular es el índice de las Peires. Para el año 0 no calcula. ¿Por qué no lo calcula? Porque el valor del índice en el momento 0 es 100. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Ella coge los valores. Vean una cosa importante, un truco que yo he aprendido a hacer. Yo llego y pongo los precios del año de interés en el numerador. Los copio. Aquí los voy copiando. ¿Ok? Estos son precios del año de interés. Aquí hay un error porque aquí falta un signo de más. ¿Ok? Entre este paréntesis y este otro falta un signo de más. Agréguenlo, por favor. Y aquí, ¿verdad? Pongo todos los precios. Aquí pongo, pero los precios del año base. Este es precio del año base, este es precio del año base, este es precio del año base. Vean que aquí sí está bien, porque aquí falta este más, ¿verdad? Este es precio del año base y este es precio del año base. Y después multiplico por las cantidades. ¿De cuál de los dos? Las cantidades del año base. Y los pongo arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Y una vez que tengo eso, ya cojo la calculadora y hago este primer cálculo que debería de darme este valor, 22.170, y hago el segundo cálculo, que es el denominador, y el valor me da 12.715, ¿ok? Que multiplicado por 100 me da este valor. Háganme el favor y lo calculan para verificar que lo están entendiendo. Lo estamos logrando. Sí, profe, sí, sí me da. Ok, perfecto. Y entonces usted en su casa va a volver a repasar, pero el del cálculo del año 2009. Note que en el caso del denominador es el mismo para los dos. ¿Lo ven? Es lo mismo. De hecho, que hasta el valor de igual. ¿Ok? Ahora vamos a comparar cálculo para PASH. Y el mismo truco es el que yo les sugiero. En este caso, yo lo que hago es que pongo aquí, recuerden, el precio del año de interés, aquí, aquí, aquí volvemos a cometer el mismo error. Acuérdense que aquí falta un más, ¿lo ven?
aquí, perdón, y aquí. Y ahora voy a poner los precios del año base, ¿o lo ven? Si usted se fija y lo compara esto de acá con lo que habíamos visto antes, ¿sí? Se van a dar cuenta que en términos de los precios son los mismos, que ahora lo que varía son las cantidades de referencia. ¿Por qué? Porque las que voy a usar son las cantidades del año de interés. ¿Ok? Ahora, ustedes, hay algunas cantidades que son las mismas, otras son diferentes. Y entonces, en el caso de este índice, uno lo puede notar, vea, por ejemplo, si lo hace para el 2009, vea que la cantidad en el 2009 para el primer artículo es la misma. La cantidad para el segundo artículo es la misma. La cantidad para el tercer artículo es la misma. ¿Cuándo es que cambiaron las cantidades? Cuando se comparan las cantidades del tercer artículo, que aquí era 4 y ahora son 3, y aquí era 30 y aquí es 35. Entonces, ¿qué es lo importante de destacar? Que PASH hace que uno tenga que hacer más cálculos. Pues de partida vea que el denominador da diferente aquí a aquí. En cambio, en las PEIDES, ambos denominadores daban igual. ¿Ok? Permítanme. Entonces, aquí viene digamos, permítame un momento, los dos cálculos que ustedes van a hacer despacio, y en el manual de práctica de los ejercicios, ahora voy a ver si lo logro, porque aquí tengo el manual de práctica. Ahora usted sí está en capacidad de hacer el ejercicio 3.6, revisar el ejercicio 3.6 y el ejercicio 3.7. Acuérdese que doña Irma compartió las soluciones. Entonces usted lo que tiene que hacer es hacer los cálculos y comparar a ver si está llegando a los mismos resultados, ¿ok? Ahora, desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Una vez que hemos visto cómo se calculan estos índices, tenemos que hacer las comparaciones de las ventajas entre uno y otro. Y entonces vea que aquí ella habla de lo que ya yo hablé, ¿verdad? Y de las situaciones de cada uno de ellos. Y ahora vamos a hablar de cuáles son los aspectos que uno debe considerar cuando calcula un índice, ¿ok? Esto lo pueden leer con calma, en mi material está más completo, no están solo unos enunciados, sino que hay comentarios al respecto. Y lo que quiero llegar es al concepto de lo que se denomina cálculo de valores reales o deflactados. Nosotros diferenciamos entre valores nominales, que son los que están evaluados en los mismos términos que las unidades observadas en un momento, y valores reales. Valores reales son valores deflactados, a los que se les ha quitado el efecto del aumento en los precios. Entonces dice, ¿qué es lo que se hace? Es tomar cifras nominales de una serie para expresarles en colones con un poder adquisitivo definido para el año base del índice. Estos valores que se usan deflactados son los que se usan para las mejoras salariales de los trabajadores. Sirven para ajustar el costo de insumos en proyectos y también ajustar presupuestos. Al respecto, yo cuento una historia jocosa siguiente. Resulta que el bisabuelo de mis hijos era un señor, fue muy certudo y pegó la lotería. Él desde muy chiquito trabajó, desde que tenía 7 años. Entonces él una vez contó que él había ido a las pulperías recientemente, eso era cuando ya tenía como 89 años, y él había comprado 1 kilo de huevos. Entonces su conclusión era la siguiente: definitivamente yo cada vez estoy más fuerte. Y a mí me llamó mucho la atención su conclusión. Entonces le pregunté, ay, don Chico, ¿por qué más fuerte? Porque cuando yo era carajillo, yo un día fui a comprarle el diario a mi mamá y tuve que alquilar una carreta y con 100 colones hasta me dieron vuelto, porque alquilé una carreta para echar todo lo que le pudo comprar a la mamá para el comestible. En cambio, ahora con los 100 colones que compró los huevos, los trajo los 3 huevillos que compró en la mano. Conclusión, soy más fuerte.
No, la conclusión es que la plata cada vez vale menos, ¿ok? Y eso es lo que trata de medir cuando uno deflacta. Entonces, aquí viene el ejemplo hecho para los egresos del gobierno central, para 3 momentos en el tiempo. Lo que se ha hecho es que usando como el índice de precios, los valores que se indican ahí, se han dividido y resulta que los valores nominales no se pueden comparar porque usted no les ha sustraído el efecto de la inflación, pero los puede comparar cuando son reales, ¿ok? Entonces, otra vez, yendo al manual de práctica, aquí hay un ejercicio, el ejercicio 3.5, que todavía ustedes no habían hecho. Entonces, en el 3.5 viene un dato para el 2015 y arriba en el ejercicio anterior le dieron datos del índice de precios. Entonces, usted tiene que coger el valor que le pide deflatar y dividirlo entre el índice correspondiente. Nótese que los índices están hechos ya multiplicados por 100. La fórmula que doña Mayuri les comparte en las tablas estadísticas, esa fórmula está aquí, la de deflactar. Esta fórmula supone que esto que está aquí índice ya fue dividido por 100. Entonces, acuérdense que usted no puede, ya, bueno, les voy a decir, y si usted quiere, lo que puede hacer es que con lápiz, por aquello de que tengamos que vernos en el futuro, y entonces con lápiz, no con lapicero, chicos, van a poner valor nominal de T por índice de precios en el momento de T por 100. Pero pónganlo con lápiz, porque las tablas, acuérdense que cuando nos vemos no pueden estar mancilladas. ¿Ok? Entonces, volviendo a la presentación de doña Irma, si ustedes se fijan, después vienen unos ejemplos ya propiamente del índice de Costa Rica y estas otras cosas que son más que nada informativas, porque nosotros no las evaluamos. Entonces, yo les pediría que traten de resolver la práctica, que si yo lo que voy a hacer es que al igual que la vez pasada les voy a mandar un material complementario para que tengan presente qué es lo que yo espero que vayan haciendo y unos ejercicios adicionales y como más desarrollado esto que hablamos hoy para que tengan apuntes para calcular, porque ya casi, ya se nos está pasando la hora que tenemos, ya de hecho estamos sobre la hora. Yo voy a dejar de compartir, ¿verdad? Y lo que haríamos el próximo día es revisar los ejercicios estos, dónde es que puede haber más dudas, cómo podemos hacer más ejercicios. Les sugeriría que traten de practicar ya con los casos, pero me parece que lo que necesitaríamos es que con calma repitan todos los cálculos numéricos que debimos de haber hecho ahora, con calma, ¿ok? Y si hay algo que no les está dando, entonces me lo informan para que yo revise, porque a pesar de que nosotros revisamos, como yo les he dicho, al mejor mono se le cae el zapote. ¿Algún comentario? Dígame usted, María. Yo tengo una pregunta. Para la tarea del jueves, sabe que es que ahora ya no la encuentro, ¿qué se me hizo? Ya, o sea, dice que uno tiene que definir unos conceptos. Ajá. Pero usted tiene que definirlo. Usted busca, entra al Banco Central, a la página de línea, las busca y las copia. No tiene que definirlos, es nada más repasarlos. Bueno, por eso, pero entonces digamos, yo busco tasa bruta de participación en el INEC o en el Banco Central. Ajá. Y eso ya nada más hago copy-paste. Exacto, así de lindo. Ok, está bien, perfecto. Pero la idea es que el copy-paste no quede en la hoja, es que él quede en su cerebro, porque en el examen eso se va a preguntar. Entonces, si usted se pasa buscando todos los apuntes, no le va a dar tiempo, porque aquí no, el quiz, el examen, no da opción de repetir. Es solo una versión, ¿ok? ¿Qué más? Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra cosita? Chicos. Profe, a mí me quedó una duda con lo del quiz que usted decía al inicio. Es que lo que tengo duda es si usted ya terminó como de responder todas las dudas. O sea, yo he respondido casi todas. Si yo no he atendido la suya, entonces me envía un mensaje a mí para que yo vea. Porque una persona me dijo, profe, es que está igual. No, ella metió un foul y me metió una S al final.
Entonces, yo tengo que ir a ver su examen con detalle, que a ver qué es. Entonces, si usted dice, profe, usted todavía no me lo ha atendido, me lo vuelve a mandar. Es que les pido, mándeme el examen una sola vez, por favor. El reclamo, vea que ya yo se los expliqué. Eso de mandarme 5 veces en la misma cosa, ay, chiquillos, yo les hago eso a ustedes y ustedes, bueno, y me patearían toditica. Entonces, por favor, si hay alguno que le tengo pendiente, recuérdemelo y yo trato de resolverlo, ¿ok? Gracias, profe. Ok, bueno, ya me voy, chao. Acuérdense de ver el profe. material, acuérdense de ver el material Gracias, o profe. de oír el video y todas esas cosas. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno.